Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva actividad de la oficina Acelera Pyme de Asotel. Hoy contamos con Iván Afonso y con Dayana Lamela de IMAS de Abogados, que nos van a dar todas las claves para la implementación y el cumplimiento de la Ley 2/2023, que implica tener incorporado un canal de denuncias en las empresas. Eh, Como ya saben, se trata de un proyecto subvencionado por Red.es y bueno, pues cualquier duda que tengan pueden ir dejándola en el chat, que creo que no está habilitado, pero ahora mismo lo habilito. Sí. Y bueno, resolveremos las dudas al final de la sesión. Así que le dejo el control a Dayana y a Iván para que puedan ir compartiendo pantalla. Yo apago mi cámara y quedo por aquí. Y bueno, al final de la sesión iremos resolviendo todas las dudas que vayan planteando en el chat. O si quieren también nos las pueden enviar por correo. Ahora lo dejo por el chat también. Chicos, cuando quieran. Compartimos pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, gracias, Eliana. Buenos Gracias. días a todas y a todos. Pues ya como bien decía Eliana, vamos a comenzar con esta sesión informativa, por llamarla de algún modo, en la que vamos a intentar desarrollar cuáles son las principales claves en relación a la implementación de esta norma, de la 2/2023, la comúnmente conocida como la Ley de Protección del Informante o del Canal de Denuncias. Deme un segundito, por favor. Y bien, bueno, entrando en materia, ¿por qué estamos aquí? Nuestra idea era informarles sobre esta norma, la 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de protección de las personas que informen sobre infracciones a normativas y de lucha contra la corrupción. Viene derivada de una directiva europea del año 2019, la 2019/1937, la famosa directiva whistleblowing o de protección del denunciante. Hasta esa fecha, la mayoría de las empresas que contaban con un canal de denuncias era a raíz de sistemas de compliance o códigos éticos que estaban implantados. Pero en 2019 es cuando a los Estados miembros se les obliga, entre comillas, a desarrollar una norma que permita la implantación de canales de denuncia en las empresas para que todas las personas que deseen informar sobre una posible infracción que se dé en la empresa, la organización, pues pueda hacerlo sin miedo a ningún tipo de represalia. Esa es la finalidad principal de esta norma, ¿vale? Pues sería otorgar de protección a las personas informantes frente a esas posibles represalias, que puedan informar sin miedo a que les ocurra nada por haber denunciado ese hecho o esa omisión. Al mismo tiempo, una de las finalidades que tiene también es la de fortalecer esa cultura de la información como un mecanismo para prevenir y detectar esas amenazas antes de que se materialicen. El poder corregir esas posibles infracciones antes de que lleguen a más. Así como fomentar que las personas puedan informar de todas esas irregularidades, ¿vale? Para también contribuir a esa corrección sin miedo a que les pudiera ocurrir nada. Hasta ese momento, pues evidentemente, eh, los trabajadores, pues no son solo los trabajadores las personas que pueden informar, pero siempre hablamos de los trabajadores porque son la mayoría, tenían muchas veces ese miedo de poder denunciar un hecho de una posible irregularidad dentro de la organización, de pues no lo denuncio porque me puede ocurrir cualquier cosa después o que la dirección de la organización pudiera eh, iniciar cualquier acción en su contra, ¿vale? Y bueno, ¿qué es el sistema interno de información? Van a escuchar hablar siempre de esta definición, sistema interno de información, comúnmente conocido como el canal de denuncia. Es el cauce preferente para informar sobre las acciones u omisiones que están previstas en el artículo 2 de esta ley. Luego veremos
se enumeran en este artículo 2 cuáles son estas acciones o omisiones que se pueden denunciar, de las que se puede informar. Hablamos del cauce preferente, porque dentro de la empresa, dentro de la organización, puede haber diferentes cauces por los que se puedan volcar estas informaciones y que se deberán de tramitar. Pero sí nos dice la norma de que tenemos que tener uno preferente por el que se intente unificar el resto de canales, ¿vale? De todas maneras, también lo desarrollaremos más adelante. Y bueno, el órgano de la administración u órgano de gobierno de cada entidad, de cada empresa, organismo, estará obligado por la ley a implantar este sistema interno de información, este canal de denuncia. Y es muy importante esto que le hemos señalado aquí, que está subrayado, previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras. La norma nos habla de consulta. Cuando haya RLPT, haya representación de las personas trabajadoras, se le deberá de consultar sobre, digamos, sobre la opinión que puedan tener en relación a la implantación del canal de denuncia. Habla, como bien les decía, de consulta, no negociación. Esto sí hay que tenerlo claro. Estamos obligados a informarles. Se va a implantar un canal de denuncias con este método o con este otro, el que se haya decidido la organización, y debemos de oírlos. Es cierto que nosotros, por la experiencia que hemos tenido hasta hoy, en la mayoría de los casos nos han respondido positivamente. Al final, para las personas trabajadoras es un beneficio el poder tener este medio, tener este canal por el cual pues, las personas puedan informar de esas posibles infracciones sin ningún tipo de problema, digamos, que se les permita hacer de un modo más fácil. Y bueno, entrando en materia de quiénes son las entidades que están obligadas a disponer de este canal de denuncias, de este sistema interno de información. Por un lado, las del sector privado, que bueno, la mayoría de los participantes pertenecen al sector privado, serían todas aquellas empresas u organizaciones de 50 o más personas trabajadoras, así como aquellas que presten servicios financieros de prevención de blanqueo de capitales, los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. En su gran mayoría, pues que sepan que empresas que tengan 50 o más personas trabajadoras deben de contar con este canal de denuncia, obligatoriamente. La norma nos ha permitido, no dos excepciones, pero bueno, dos particularidades en determinados grupos de empresas. Por un lado, están los grupos mercantiles. Cuando está establecido como un grupo mercantil, tema de cuentas consolidadas, etcétera, podrán utilizar un único canal de denuncias, un único sistema interno de información. Podrán, no es obligatorio, pero les permite esa opción. Cuando es un grupo de empresas, pueden tener el mismo canal para todas. Y al mismo tiempo permite en aquellas empresas que tengan entre 50 y 249 personas trabajadoras tener medios compartidos. Si se trata de varias empresas que tengan este número de personas trabajadoras, pues que tengan 100, 90, 200, que no lleguen a 249, podrán compartir el mismo canal de denuncia. Como saben, pues muchas veces hay grupos empresariales que no son grupo mercantil, que pues comparten marca, etcétera, pueden compartir una misma página web, pues podrían tener un canal de denuncias único para todas las empresas, siempre y cuando ninguna de ellas supere los 249 personas trabajadoras. Y bueno, por otro lado, en el sector público, pues deben de tenerlo todas las administraciones, desde ayuntamientos hasta Administración General del Estado, pasando por comunidad autónoma, cabildos, etcétera, las autoridades independientes, universidades y todas las corporaciones de derecho público y fundaciones públicas. En cuanto a este canal de denuncias, este sistema interno de información, ¿qué deberá? Pues la norma lo que nos dice es que debe de permitir a que todas las personas que están señaladas en el artículo 3 puedan comunicar esta información sobre aquellas materias que están definidas en el artículo 2. No vamos a liarnos en cuestión digamos, de normativa, de artículos, etcétera. Se lo explicaremos en las siguientes diapositivas, ¿vale?
Debe estar diseñado de manera que permita la confidencialidad de la identidad del informante, así como de cualquier tercero que esté relacionado con esa información que se vuelque, así como de las actividades que se desarrollen en la gestión y tramitación de esa posible denuncia, la investigación posterior. Tiene que ser totalmente confidencial. Podrá tener acceso a esa información el responsable del sistema del canal, así como el gestor que esté encargado de llevar esa gestión. Pero debe de ser totalmente confidencial. Este canal tiene que permitir que las comunicaciones sean por escrito o verbalmente, o bien de ambos modos. Puede ser un formulario en papel, un formulario a través de un aplicativo, de una página web, o bien puede ser de forma verbal, puede ser a través de un teléfono. De todas maneras lo veremos ahora más adelante, o bien de ambos modos. Hay incluso sistemas de información que permiten grabaciones de audio, grabaciones de imagen, de vídeo, etc. Ya luego lo explicaremos de una forma más detallada. Tendrá que integrar los distintos canales internos que haya dentro de la entidad, ¿vale? Si la empresa cuenta con varios canales, como les decía antes, esta tiene que ser la vía preferente, se debe de tender a unificarlos y que sea esta un canal único. Se debe de garantizar que las comunicaciones presentadas se pueden tratar de manera efectiva. Esto es muy importante. Esto tiene que garantizar que la denuncia que se presente se tramite. No que quede por ahí esa queja y nunca se llegue a tramitar. El canal tiene que ser independiente y tiene que estar diferenciado de otros sistemas internos de información de otras entidades u organismos. Cabe la excepción de lo que hablábamos antes. Puede ser un medio compartido, pero cuando sea un canal independiente de otro organismo, tiene que aparecer perfectamente diferenciado. La norma nos dice incluso, y hago un inciso, de que aquellas empresas que cuenten con una página web necesariamente debe de estar en la página principal de su página web. Empresas que no cuenten con página web no será necesario, pero las que la tengan debe de estar en un lugar visible en su página principal, que tampoco podrá estar por ahí escondido, digamos. Deberán de contar con un responsable del sistema. La compañera Dayana luego explicará cuál es la función de esta persona. Y deberá de contar con una política o estrategia, así como un procedimiento de gestión de esas informaciones. Debe de haber una política de cómo se gestiona la información dentro de la entidad y un procedimiento de cómo se va a canalizar esa información dentro del canal de denuncia. Así como se deberá de establecer las garantías de protección de los informantes en el ámbito de la propia entidad, organismo, respetando en todo caso lo dispuesto, señala en el artículo 9 de la norma, pero bueno, en resumen, respetando todo lo que se señale en esta normativa. Y tomando algunos ejemplos, ¿cómo podemos implantar un canal de denuncia? El caso más usual o por el que han optado la gran mayoría de las entidades es el contar con una aplicación informática que permita incrustarse dentro de su página web y a través de ella tener una especie de formulario de contacto a través del cual la persona denunciante o la persona informante pueda detallar esa información de esa infracción, acción u omisión que se esté realizando en la entidad. Tiene que ser un sistema de comunicaciones que sea seguro, que permita la confidencialidad y que no puedan acceder terceros que no estén autorizados. Es muy importante. Tenemos que dar la opción de que las denuncias sean anónimas. Inicialmente, muchas empresas optaron, pues nada, ponemos un correo electrónico y ya está. Pero claro, el correo electrónico tenemos el problema de que no permite ser anónimo. Por eso la mayoría de las entidades han optado por estos aplicativos de estas páginas web que van incrustadas dentro de su propia página web, que permiten hacer estas comunicaciones de forma anónima. Porque ¿qué ocurre? Que tenemos que permitirle que el informante tenga, valga la redundancia, tenga información de cómo se ha desarrollado
la investigación sobre esa infracción. Si la denuncia es confidencial, simplemente la persona ha solicitado que sea confidencial, pero nos ha dado sus datos, no habría problema, porque a través de un correo electrónico, de un teléfono, le podremos informar en qué estado se encuentra. Pero si es anónima, nos encontramos con un hándicap. Ese hándicap pues está resuelto contando con estas soluciones informáticas que nos permiten a través de bien códigos QR, de hipervínculos, de que pueda hacerse ese seguimiento. Se puede establecer también como vía para el canal de denuncia un buzón y que en papel se pueda volcar esa información a través de un formulario. Son los menos casos por lo engorroso de que puede convertírsenos después el tema del anonimato, etcétera, de cómo hacer esa bidireccionalidad de la información entre empresa y persona informante. Pero también podemos establecer un número de teléfono en el que la persona informante pues llame a un número de teléfono y ahí pueda informarlo. ¿Qué ocurre con los números de teléfono? O la vía telefónica. Siempre deberá de grabarse las conversaciones y se deberá de informar a la persona denunciante de que la conversación va a ser grabada. Es la forma de tener, digamos, un registro de cuándo se realizó esa comunicación y qué es lo que se ha denunciado. Además, la norma nos exige otro requisito y es que cuando la persona informante quiera, en un plazo de 7 días, debemos de permitirle tener una reunión presencial, si lo quiere. No es obligatorio. En ese caso, se le podrá dar la opción de grabar esa reunión, también es voluntario, pero en todo caso se deberá de levantar acta de lo que se hable en esa reunión, acta que deberá de firmar la persona denunciante. Evidentemente, cuando la persona denunciante nos solicite que quiera una reunión presencial, no va a ser anónima. ¿Vale? Debemos de previamente haberle dado la opción del anonimato. Y bueno, en cuanto al alcance de la norma, ¿quiénes pueden denunciar en este canal? ¿Quiénes pueden presentar estas informaciones? En realidad, a través del canal podría denunciar cualquiera. En el caso de que sea anónimo, no sabemos quién va a estar detrás. Pero la norma sí nos delimita el alcance para saber qué personas pueden tener derecho a esa protección de que no se le pueda dar represalias, etcétera, etcétera. Pues principalmente son las personas trabajadoras por cuenta ajena de la empresa, las personas trabajadoras de la plantilla. Pero también las personas que estén en régimen de autónomo, cualquier autónomo que preste servicios para esa entidad. O bien los accionistas, partícipes, personas que pertenecientes a los órganos de administración, la dirección o la supervisión de la propia entidad, incluidos los miembros no ejecutivos. Así como cualquier persona que trabaje bajo supervisión o la dirección de contratistas o subcontratistas. Los empleados de nuestros proveedores también podrían presentar una denuncia a través de este canal y estar protegidos por esta norma. Además que de las personas informantes que comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenidas en el marco de una relación laboral, funcionarial o estatutaria ya finalizada. Vamos, personas que hayan formado parte de la empresa, digamos, que ya no estén contratados, que ya hayan finalizado esta relación ya sea laboral, funcionarial, estatutaria, etc. Así como los becarios, becarias o personas trabajadoras en periodos de formación o incluso personas que tengan un vínculo que aún no haya comenzado. Una persona a la que se le haya hecho una entrevista de trabajo y vaya a comenzar a trabajar podría presentar también una denuncia a través de este canal de denuncias, de este sistema interno de información. Y lo más importante es, por decirlo de algún modo, digno de esa protección, tiene derecho a esa protección que nos señala en esta norma. Y bueno, ¿cuáles son los hechos objeto de denuncia, objeto de comunicación? Están señalados en el artículo 2 de la Ley 2/2023. Se nos habla de cualquier acción u omisión que pueda constituir infracciones del derecho de la Unión Europea. En concreto,
la directiva, la 2019/1937, lo señala en un anexo. Nos habla que son aquellas posibles infracciones en materia de contratación pública, servicios, productos, mercados financieros y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, seguridad de los productos y conformidad, seguridad del transporte, protección del medio ambiente, protección frente a radiaciones y seguridad nuclear, seguridad de los alimentos y piensos, sanidad animal y bienestar de los animales, salud pública, protección de los consumidores, protección de la privacidad y de los datos personales, así como la seguridad de las redes y de los sistemas de información, y las acciones y omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave. Eso, en ese caso, habrá que valorar cuando hay una infracción administrativa o penal, si es grave o muy grave, o bien es una infracción leve que no sería necesario tramitarla por este cauce. Eso sí, siempre que tenga que ver con la hacienda pública o con la seguridad social, va a ser objeto de comunicación. Así como las infracciones en materia de derecho laboral, cuando tengan que ver con seguridad y salud en el trabajo, hemos puesto entre paréntesis acoso laboral, porque es una de las que se englobaría ahí. Y el canal interno de información también será la vía de comunicación preferente en materia de acoso sexual y por razón de sexo. Estos dos últimos casos, en la práctica, por la experiencia que hemos tenido, son el 80 al 90% de las comunicaciones que se realizan a través de los canales de denuncia. La gran mayoría de los casos tienen que ver con estas dos materias. ¿Qué ocurre? Que en estos casos, por lo general, las empresas cuentan con un protocolo de acoso laboral o bien de acoso sexual. Cuando la denuncia entre por este canal, automáticamente el responsable del sistema y el gestor del canal darán traslado a la correspondiente comisión que se forme en el protocolo correspondiente para que se le dé cauce. Siempre con este tema ha habido alguna discrepancia, dado que anteriormente solo tenían conocimiento de esa información los integrantes de la comisión. Hoy en día, evidentemente, como ya tenemos que contar con un responsable del sistema y con un gestor de ese canal de denuncias, de ese sistema interno de información, estas personas también tendrán conocimiento porque es la vía de entrada, pero tendrán que guardar totalmente con la confidencialidad, igual que los miembros de las comisiones de los protocolos correspondientes, sea el de acoso sexual o sea el de acoso laboral. Estas comisiones darán curso a esa denuncia, a esa comunicación, y una vez finalizada se tramitará exactamente igual que el resto de informaciones dentro del canal de denuncia. Y bueno, la norma también nos dice que, aunque sea de cualquier otra materia, la empresa podrá optar por utilizar el mismo canal para, por ejemplo, las quejas, sugerencias, podrán entrar también a través de este canal si la empresa así lo decide, pero las personas que vuelquen esta información en las materias en las que no están establecidas, no, no tendrán esa protección que lo tendrán las personas que informen sobre las materias que están tasadas en la norma. Y por último, tenemos que hablar de lo, bueno, por último de la parte que yo estoy comentando, debemos de hablar de los principios generales con los que debe de cumplir este sistema de información. Siempre va a tener que ser accesible. Hay que permitir que la comunicación de las infracciones sea accesible para aquella persona que quiera verter esa información. No podemos poner obstáculos para que realice esa comunicación. Tendrá que ser efectivo. Hay que disponer con un procedimiento propio para que esas informaciones se traten de forma efectiva y se lleve a buen fin la investigación de las mismas. Tiene que ser íntegro, totalmente íntegro, con absoluta objetividad y máxima honradez. Tiene que ser totalmente objetivo, pese a que la empresa pueda gestionar esa información, aunque sea una denuncia que se vuelque contra la empresa, se tiene que tratar de forma objetiva. De todas maneras, la compañera Dayana después hablará también del responsable del sistema. El responsable siempre tiene que velar por esa objetividad. Tiene que ser imparcial. La gestión de esa información facilitada se regirá también lo mismo.
por esa objetividad e independencia de cara a evitar que no haya un conflicto de intereses. Evidentemente, ya lo habíamos dicho antes, tiene que ser confidencial. Ese sistema tiene que estar diseñado y gestionado de forma segura para que garantice esa confidencialidad y que no llegue esa información a manos o a oídos de quien no debe de llegar. Tiene que ser seguro. Se prohíbe siempre el acceso a cualquier persona que no esté autorizada. Esto viene a colación con lo que hablábamos anteriormente. Y garantista. Tiene que cumplir con los principios y obligaciones de la normativa vigente, tanto de la ley de la 2/2023 como de la directiva 2019-1937. Así como debe de ser protector. Se prohíbe adoptar cualquier tipo de medida o de represalia contra la persona que ha vertido esa información. Y bueno, ya para entrar un poco más en lo que es el desarrollo de este canal de denuncia o de cómo se puede realizar este desarrollo, la compañera Dayana va a continuar con la presentación. Te dejo el... Vale. Buenos días. Voy a compartir esta segunda parte. ¿Se ve, verdad? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todas. Yo voy a hablar en esta segunda parte de la implantación del sistema interno de información. Voy a hablar también del procedimiento de gestión, del responsable del sistema, de la protección de las personas informantes, de qué se trata esa protección, de las infracciones y de las sanciones que vienen recogidas en esta normativa, ¿vale? Pues lo primero que tenemos que saber quién es el responsable del sistema interno de información, que ya bien mi compañero Iván ha mencionado. En esta ley se reconoce esta figura que es obligatoria en todas las entidades y organizaciones que estén obligadas a contar con un sistema interno de información, pero además no se exige de quién tiene que ser nombrado o nombrada como responsable del sistema interno. Es decir, el encargado para nombrar a esta persona es el órgano de administración de gobierno de la entidad, es decir, cada entidad va a tener que designar a una persona responsable del sistema, así como también la podrá cesar o destituir de sus funciones, ¿vale? En los grupos de empresa, en las sociedades mercantiles, sí es verdad que puede ser nombrada una persona como responsable del sistema interno de información. Lo que nos indica la norma que esa persona debería ser uno de los directivos o directivas de esa entidad, siempre y cuando se vele porque no haya conflicto de intereses. Somos conscientes de que es complicado, de que no exista ese conflicto de intereses. Por eso hay que ver bien quién puede, qué persona puede tener esta responsabilidad. También habla de que si por motivos de funcionalidad, por actividad, no puede actuar como responsable del sistema alguna persona que ocupe el puesto de dirección, pues se podrá nombrar a alguien que tenga funciones ordinarias en la entidad. Pero, repito, habrá que velar porque no exista o mínimamente exista ese conflicto de intereses, ¿vale? También puede ser el órgano colegiado, puede ser un órgano colegiado el que se designe como responsable del sistema interno de información. De todas formas, ese órgano deberá delegar en uno de sus miembros las facultades como responsable del sistema. Este nombramiento, que se debe de hacer por escrito, deberá de notificarse a la autoridad independiente, ¿vale? La autoridad independiente es un organismo que es el que controla que todas las entidades y organizaciones que estén obligadas a contar con el sistema interno de información, pues cumplan con la normativa, ¿vale? Pues se deberá de notificar en el plazo de 10 días ese nombramiento. ¿Cuáles son las funciones de este responsable del sistema interno? Pues ustedes piensen que es, entre comillas, el controller de que la entidad o la organización está cumpliendo con esta ley, ¿vale? Que tiene el sistema implantado, que tiene su política, su procedimiento, tiene que gestionar las denuncias, es decir,
tiene bastantes funciones y por ello a esta persona que se nombre hay que verificar o revisar previamente porque tiene que tener independencia, es decir, tiene que tener independencia a la hora de poder garantizar el cumplimiento de la normativa que estamos comentando hoy, y además que va a ser el encargado de garantizar que las denuncias se gestionen correctamente, ¿vale? Entonces, las funciones que tiene el responsable del sistema interno son muy importantes. La normativa también nos permite que la gestión del sistema interno se pueda externalizar, es decir, que un externo nos pueda gestionar el canal. Vamos a hablar del canal, ¿vale? O el sistema interno de información. Se puede externalizar, no así el nombramiento del responsable. El responsable del sistema interno va a continuar, el nombramiento tiene que continuar. Lo que se puede externalizar es el canal y en su caso la gestión que deberá hacerla con el responsable, ¿vale? Esa gestión externa se tiene que verificar que el gestor externo, el proveedor que me va a gestionar el canal de denuncia y me lo va a implantar seguramente si utilizamos alguna herramienta automatizada, como puede ser un formulario automatizado, cuente con independencia, además con un deber de confidencialidad, protección de datos y el secreto de las comunicaciones. Es decir, la ley es muy exigente a la hora de hablar del deber de confidencialidad y secreto de toda la información que se puede tratar dentro de ese canal de denuncias o del sistema interno de información, ¿vale? La denominación que le podemos dar al canal luego, porque el sistema lo es todo, pero luego el canal, la vía por la cual van a entrar esas comunicaciones o esas denuncias puede ser canal de denuncia, canal informativo, ¿vale? Va a ser la vía preferente por donde esas personas informantes van a presentar sus comunicaciones o sus denuncias. Pero es verdad que a la hora de contratar con un proveedor, pues tenemos que verificar si va a ser a través de una herramienta automatizada que cumpla con ese deber de confidencialidad y de secreto y con todas las garantías de seguridad también en materia de protección de datos, porque se va a tratar información confidencial, ¿vale? Entonces quédense con que además del responsable del sistema interno, que lo nombra la entidad, también pueden contar con un gestor externo que va a ser el proveedor, en su caso, de la herramienta por la cual hayamos decidido implementar ese canal informativo, ese canal de denuncia, y es el que va a trabajar en conjunto con el responsable del sistema interno para gestionar todas las comunicaciones o denuncias que entren por esa vía, ¿vale? Entrando ahora a lo que ya la entidad va a comenzar ese proceso de implantación, y lo primero que tiene que hacer, además de haber ya nombrado el responsable del sistema interno, que eso es la primera fase, ¿vale? Además de la consulta previa a la representación de las personas trabajadoras, en el caso de contar con ella en la entidad, luego vamos a enfocarnos en lo que es la elaboración de la política y el procedimiento de gestión de información. En la política tiene que estar basada por los principios que comentaba Iván en su última diapositiva. Es decir, tiene que garantizar que sea confidencial, que se pueda gestionar esa denuncia de forma satisfactoria, ya se archive o no, pero que la entrada pues ya haya alguien que la pueda atender, ¿vale? Todos esos principios pues la política tiene que basarse en esos principios generales. Ahí van a estar plasmados los principios y la estrategia en la política del sistema interno de información. Y luego tenemos que elaborar lo que es el procedimiento, es decir, cómo se puede presentar y cómo se va a tratar la comunicación o la denuncia que cualquier persona pueda presentar, ¿vale? Tanto la política como el procedimiento tienen que estar aprobados por el órgano de gobierno. Esto es importante también. Son dos documentos que tienen que estar aprobados por el órgano de gobierno y tienen que estar a disposición
de las personas trabajadoras y de cualquier persona que solicite consultar. Es verdad que el procedimiento, además, si la entidad cuenta con una página web, como comentaba Iván, que tenemos que informar de que la entidad cuenta con un canal informativo o de denuncias, como lo quieran denominar, y el procedimiento, es decir, que la persona informante tenga conocimiento de cómo poder presentar esa comunicación o la denuncia que quiera presentar, vamos, ¿vale? Este procedimiento tiene, la normativa lo indica así, tiene un contenido mínimo, el procedimiento de gestión de informaciones. Primero, identificación del canal, es decir, ¿por qué canal se ha optado? ¿Cómo se van a presentar esas comunicaciones? ¿De forma verbal, escrita? ¿Voy a implementar un formulario automatizado? Tenemos que ver cómo se va a... ¿Qué canal se va a implementar? Pues en el procedimiento se va a informar de qué vía se va a utilizar para poder recepcionar esas comunicaciones, ¿vale? Información clara y accesible sobre canales externos. Cuando habla de canales externos es que la autoridad independiente va a contar con un canal también por el cual las personas informantes pueden presentar sus denuncias a través de esa autoridad, ¿vale? Envío de acuse de recibo. Si evidentemente está identificada esa persona, porque tenemos que dar la opción de que se puedan presentar denuncias o comunicaciones anónimas, ¿vale? Pero si se identifica, pues tendremos que hacer ese acuse de recibo. Si no se identifica, también deberíamos de tener una herramienta que permita que esa persona que ha presentado esa comunicación le permita saber si se ha presentado su comunicación de denuncia. Es por ello que muchas entidades han optado por una herramienta automatizada a través de un formulario en el cual se puede generar un código o un enlace y que esa persona que ha presentado esa comunicación anónima pueda hacer el seguimiento, es decir, hay un acuse de recibo porque ya se le está informando de que se ha presentado, porque a través de ese código o de ese enlace que se ha generado puede hacer ese seguimiento, ¿vale? Estoy dando un ejemplo de cómo se podría realizar, porque es verdad que la normativa nos indica que hay que hacer ese acuse de recibo en el plazo de 7 días. Cuando se identifica es muy sencillo. Cuando no se identifica, pues tendremos que ver alguna opción de que esa persona pueda tener conocimiento de que se ha presentado efectivamente esa comunicación o denuncia. Hay un plazo máximo para dar respuesta. La normativa para dar respuesta nos indica a que se ha investigado y resuelto, ¿no? Esa comunicación o denuncia que ha presentado. Nos habla de un plazo máximo de 3 meses, ampliable a 6 meses, pero tenemos que informar cuándo se debe ampliar. Desde que entra una comunicación y una denuncia, hay un proceso de investigación, es decir, primero entra, se hace una evaluación previa porque hay que ver si se le va a dar curso a esa denuncia, dependerá si es anónima y la información es incompleta, no vamos a poder darle curso, ¿vale? Si no es dentro de las materias tasadas en la normativa o de las que yo indique en el procedimiento para utilizar este canal, tampoco le voy a dar curso, ¿vale? Si le doy curso porque cumple con todos los requerimientos, pues vendrá una fase de investigación, donde se va a investigar si efectivamente los hechos que se han denunciado son veraces. Y una vez, tanto si se verifica que sí o que no, pues se emite un informe. Y así se adoptan medidas o no, pues dependerá de si el hecho es veraz o no, ¿vale? Pues la normativa nos dice que todo ese procedimiento, pues en el plazo máximo de 3 meses, ampliable a 6. Ya, si hay más prórrogas, pues tendría que estar muy justificado, ¿vale? La posibilidad de comunicación con el informante, es decir, en el procedimiento yo tengo que informar de la posibilidad de presentar esa comunicación anónima y que se pueda identificar también, ¿vale? Derecho de las personas afectadas, que es el informe de las acciones, evidentemente. A las personas afectadas se les va a informar de las acciones u omisiones que se le atribuyen, ¿vale? Para que pueda ser oída también
esas personas afectadas, tienen todo su derecho. ¿Vale? Garantía de confidencialidad en todo el procedimiento. Las personas que accedan a la información tienen el deber absoluto de confidencialidad, tanto el responsable del sistema interno, gestores externos o cualquier persona que participe, ¿vale? Hay que formar al personal de la entidad, tienen que tener conocimiento de que existe el canal implementado y no solo eso, de que si llega una denuncia por otra vía, se le comunica al responsable del sistema interno, que es el que va a darle cauce a la denuncia, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que no se puede tener esta información en otro sitio que no sea que la tenga el responsable del sistema interno y en el sistema interno que se haya implementado. Ya veremos por qué. Por eso se habla de remitir inmediatamente al responsable del sistema, ¿vale? Exigencia de presunción de inocencia y al honor de a las personas afectadas, evidentemente, y una presunción de inocencia. La garantía de que se está cumpliendo con la normativa en materia de protección de datos y si se trata de un delito, pues remisión de la información al Ministerio Fiscal también así lo recoge la normativa, ¿vale? Tengan en cuenta de que en materia de protección de datos la entidad va a ser la responsable del tratamiento. Si yo contrato con un proveedor externo, la gestión del canal y la implementación va a ser a través de una herramienta automatizada, ese externo va a ser encargado del tratamiento, ¿vale? Esto es muy importante porque estamos hablando de que hay que elaborar ciertos contratos para garantizar que se cumple con la seguridad y la confidencialidad de la información. Pasamos a hablar de los derechos de las personas informantes, es decir, estas personas que informan sobre infracciones que puedan cometer o que pueda estar cometiendo la entidad o la organización, así como en otras materias que pueden ser por acoso laboral o por acoso sexual, ¿qué derechos tienen las personas informantes? ¿Vale? La normativa habla de que esta protección es a las personas que vienen recogidas y tasadas en la normativa y sobre las materias que vienen recogidas en el artículo 2, ¿vale? Para ello exige que cuando se presente alguna comunicación sea una información veraz en el momento de la comunicación. Aunque no se aporten pruebas, porque se pueden aportar después, pero sí es cierto de que la comunicación sea veraz, que no haya mala fe en esa comunicación, ¿vale? Que se haya realizado esa comunicación conforme los requerimientos de la normativa. Y que aquellas personas que en un principio hayan presentado comunicaciones anónimas, pues si llegan a ser identificadas, y está dentro de las materias del artículo 2 que recoge la ley, pues también tienen esta protección como persona informante. También la tienen aquellas personas que presenten comunicaciones o denuncias a través de instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea, ¿vale? A esas personas también se les aplica la protección. ¿Cuándo quedaría excluida esta protección? Cuando son, por ejemplo, comunicaciones que no tienen información, es decir, que es insuficiente y se hayan archivado, es decir, aquellas comunicaciones que se hayan archivado, pues esas personas no cuentan con la protección como personas informantes, ¿vale? Cuando se trata de comunicaciones o informaciones que tratan de asuntos o conflictos interpersonales, tampoco estarían protegidas por esta normativa, ¿vale? Cuando son informaciones que ya están disponibles al público, esas informaciones, esa persona que informa tampoco estaría protegida por la protección como persona informante. Y tampoco estarían protegidas aquellas personas que informen sobre materias distintas a las comprendidas en el artículo 2 de esta ley. Es decir, que si está fuera de esta materia, tampoco se aplicaría la protección como persona informante, ¿vale? ¿Y de qué se trata esta protección? Esta protección se trata de que no se pueden realizar acciones que puedan ser constitutivas como represalias, incluidas las amenazas, es decir,
que a estas personas que presenten estas comunicaciones o denuncias dentro de las materias que vimos, las personas que vimos también en la normativa, ¿vale? No se puede accionar o aplicar acciones que puedan conllevar represalias. La normativa dice que se entiende por represalia cualesquiera actos o omisiones que estén prohibidos por la ley o que de forma directa o indirecta supongan un trato desfavorable que sitúa a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otras. ¿Vale? Vamos a ver unos ejemplos más claros. ¿Qué puede ser este tipo? ¿Cuáles pueden ser este tipo de represalias? Pues, por ejemplo, suspensión de contrato, despido o extinción laboral o no renovación, siempre basado, es decir, que esta acción se base en la presentación de una denuncia o comunicación, ¿vale? No en otras casuísticas, sino en estas, ¿vale? Daños incluidos los reputacionales, pérdidas económicas, coacciones, intimidaciones, acoso, aislamiento, denegación o anulación de permisos, denegación de formación, discriminación o trato desfavorable. Es decir, aquí hemos puesto algunos ejemplos que vienen tasados también por la normativa de lo que puede ser una represalia y que estas personas que hemos comentado, a las que no se les puede aplicar porque están protegidas por la norma. ¿Vale? Incluso indica la norma que la persona que viera lesionados sus derechos por causa de su comunicación o revelación, porque vuelvo a repetir, estas represalias serían en base a esa comunicación que ha realizado, puede solicitarle a la autoridad competente que se extienda esa ampliación de protección a más de 2 años, ¿vale? La normativa nos da a entender que ese plazo es de 2 años, pues puede solicitar que esa protección sea mayor, pero lo tiene que conceder esa autoridad competente, esa prórroga en el plazo de protección para que no se puedan hacer estas acciones en base a la denuncia o comunicación presentada. Luego la normativa habla de unas medidas de apoyo, que estas medidas de apoyo son las que va a facilitar esa autoridad independiente y, si así lo considera, pues la entidad, ¿vale? Por ejemplo, que esas personas puedan tener información y asesoramiento completos independientes, dice la norma, sobre los procedimientos y protección frente a represalias, ¿vale? Es decir, que pueda tener esa información previa, tanto de la autoridad independiente y en su caso de la entidad. Asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes, evidentemente, ese tienen su derecho. Asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos civiles, en su caso. Y apoyo financiero y psicológico de forma excepcional, si así lo determina la autoridad independiente. Estas personas también podrían acudir o solicitar asistencia jurídica gratuita en los colegios profesionales, si en su caso así lo considera. Es verdad que además de estas medidas de apoyo, estas personas pueden contar durante el proceso de investigación con su asesor o con la persona asesora que ellos consideren que quieran llevar a ese procedimiento. Todo dependerá de la materia que quieran denunciar, ¿vale? Registros de informaciones. Otra de las exigencias es que esas comunicaciones que se presenten, esas denuncias que se presenten, tengan que estar registradas, porque se tiene que elaborar un libro registro de todas las informaciones recibidas, ya sean a las que se le han dado curso como aquellas que son archivadas, ¿vale? Y evidentemente se tiene que garantizar la confidencialidad. Ese registro no es público, pero sí se le tiene que facilitar a la autoridad judicial si así lo requiere o a las autoridades competentes, ¿vale? Con lo cual hay que tener ese libro registro porque puede ser requerido. ¿Cuánto tiempo voy a poder almacenar esta información? También la normativa recoge este plazo. Es decir, lo primero que indica es que se tiene que mantener el tiempo necesario y proporcional para cumplir con la ley, ¿vale? Se tendrá que indagar a ver cuánto tiempo
se va a almacenar esa información y el por qué. Tendrá que estar justificada. Lo que sí es cierto que en ningún caso puede estar más de 10 años. Eso es lo que recoge la normativa. Durante más de 10 años no se puede almacenar esta información. También es cierto que hay un plazo en cuanto a las denuncias o comunicaciones que son archivadas. Es decir, los datos, la normativa indica que en el plazo de 3 meses, si no se le da curso a esa información, pues se tendrá, evidentemente, si hay datos personales, pues se tendrán que eliminar para que no estén no se traten, no se almacenen datos que no se van a tratar, ¿vale? Pero en el registro sí vamos a tener que dejar registrado que esa comunicación o denuncia entró y qué pasó, pues fue archivada, ¿vale? Esto es otro de los requerimientos de la normativa. Pasamos a hablar de las infracciones. Bueno, las infracciones están tasadas en muy graves, graves y leves. Las muy graves, pues habla de limitación de derechos y garantías, que se obstaculice la presentación de comunicaciones o denuncias, que hay un impedimento para poder hacerlas, represalias, vulnerar las garantías de confidencialidad de anonimato, vulnerar el deber de secreto, también como muy graves aquellas personas que ya hayan sido cuando el autor hubiera sido sancionado ya por 2 infracciones graves o muy graves, también estaría dentro de las muy graves otra infracción que pueda cometer, ¿vale? Comunicar o revelar públicamente información a sabiendas de su falsedad es otra de las infracciones y evidentemente no contar con el sistema interno de información, ¿vale? Está tasado como una infracción muy grave. Luego tenemos las infracciones graves, que son aquellas que no vienen recogidas como muy graves, ¿vale? O cuando el autor haya cometido 2 infracciones leves, graves o muy graves. Y luego tenemos las infracciones leves. Remisión de información de forma incompleta a la autoridad, ¿vale? Del responsable de la autoridad. Incumplimiento de la obligación de colaboración con la investigación de informaciones y cualquier incumplimiento que no esté considerado como una infracción muy grave o grave. Las sanciones, ¿de qué cuantía estamos hablando? Pues para personas físicas estamos hablando de que pueden ser multadas con una cuantía de 1.001 euros hasta 10.000 por la comisión de infracciones leves, de 10.001 hasta 30.000 por infracciones graves y de 30.001 hasta 300.000 por infracciones muy graves. Personas jurídicas hasta 100.000 euros, infracciones leves, de 100.001 a 600.000 infracciones graves y de 600.001 hasta 1.000.000 infracciones muy graves. Adicionalmente, la autoridad independiente puede acordar la amonestación pública, la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de 4 años, la prohibición de contratar con el sector público durante un plazo máximo de 3 años, así como también para aquellas sanciones mayores a 600.001 que esta sanción pueda ser publicada en el boletín oficial del Estado. ¿Vale? Estas serían las sanciones por todas las infracciones que vimos anteriormente. Pues no sé si tienen alguna pregunta que quieran realizarnos ahora a través del chat. No han dejado ninguna, si quieren animarse y dejar alguna pregunta por el chat o si prefieren pueden levantar la mano y les activamos el micro. Yo creo que es demasiada información, pero ha estado todo bastante claro. Creo Eso que Es mucha información en muy poco es tiempo. mucha información, sí, sí. pero ha estado bastante clara. Yo tenía algunas preguntas apuntadas, pero ya poco a poco han ido resolviéndolas todas. Estupendo, estupendo. Pues de todas formas se va a enviar la presentación Sí, y bueno, cualquier duda que tengan, pues, mira, ya pues están entrando. ahí hay alguna pregunta. ¿Quieren que las lea yo o ustedes las pueden ver? A ver.
Les digo, Francisco Fernández dice, en los casos de empresas donde hay una gestora que gestiona activos de diferentes sociedades, ¿cómo se puede articular un sistema único que dé cobertura a todos los establecimientos, aunque sean de otras sociedades? En ese caso, habrá que ver las sociedades, el número de personas trabajadoras que tienen. Si se trata de empresas que tengan entre 50 y 250, se puede establecer un sistema de información único para todas. Pero en el momento en el que una de ellas pase de 250, va a tener que ser independiente. Sí. Tenemos otra por aquí. En cuanto al responsable del sistema, ¿se puede crear un comité y delegar ese comité a un responsable? Sí, a ver, lo que habla es que se puede nombrar como responsable del sistema interno un órgano colegiado y dentro de ese órgano, si es verdad, tienen que designar a una persona que es la que va a ejercer las funciones como responsable del sistema. En definitiva, la normativa nos indica que tiene que ser una persona física en la que recaiga las funciones como responsable del sistema interno. ¿Por qué? Porque además esa persona adquiere ese derecho a tener independencia a la hora de realizar las funciones como responsable del sistema. ¿Vale? Otra por aquí. ¿El organismo de control de la implementación ya ha sido creado o es la propia autoridad laboral? No, todavía no nos ha llegado la información. De momento estamos a la espera. ¿Vale? No, la autoridad laboral de momento no. La norma se desarrolló de una forma muy rápida. Estamos también pendientes Sí, de que haya un reglamento de desarrollo. Ha pasado un año y aún no tenemos nada. sí. Sí es cierto que, como comentaba Iván, dentro de las materias tenemos el protocolo de acoso. Y claro, como vía preferente se utiliza lo que es el canal de denuncia o el canal informativo, ¿vale? Entonces ahí hay un poco de un lío entre normativa que, bueno, en principio se resuelve en que sea la vía preferente y que luego se active el protocolo, ¿vale? Porque no estaría dentro de las materias tasadas en esta normativa en cuanto al protocolo por razón de acoso sexual. Entonces, eh, como lo estamos haciendo en la actualidad, entra la denuncia y se activa el protocolo que tenga la entidad, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta más? Yo la sigo leyendo. Dice, Sí. dice, en el caso de denuncias falsas que sí se acrediten, ¿cómo se debe proceder por parte del órgano de gestión frente al denunciante? Bueno, ahí ya queda fuera de lo que es la Se protección archiva. como persona informante, es decir, en el canal se archiva y luego ya si se quieren optar por realizar cualquier acción, ya eso hay que Mm, analizarlo y ver qué se puede hacer. En materia laboral, en la que Sí, sea. Sabemos que ya hay incluso alguna sentencia, denuncias falsas, que se ha pretendido obtener la protección a través de una denuncia falsa y que se ha llegado a demostrar que hay mala fe y puede ser incluso causa de despido. Pero claro, cada caso es diferente. Estamos hablando que hubo una sentencia de un caso concreto. No habría que analizar el caso concreto. En el libro de registro es necesario guardar la denuncia tal cual se hizo o puede ser un resumen. En cuanto a los sí. datos del informante, también deberían estar reflejados en el libro de registro. Claro, si están identificados, sí. Es decir, se hace un libro de registro. Lo lógico sería tener un código de las denuncias y en el libro de registro que aparezca el código, ¿vale? De esa denuncia o de esa comunicación que se ha realizado y qué ha pasado. Es decir, se le ha dado curso. Realmente no indica que tenga el nombre y que se tenga que añadir el nombre y el apellido. Nosotros por temas de protección de datos, pues en ese libro registro se identifica con un código, por ejemplo, ¿vale? Luego la información sí la almacenamos aparte de ese libro registro, ¿vale? Y relacionado con la pregunta de antes también de denuncias falsas, preguntan, en el caso de denuncia falsa, ¿la información e informante están igualmente protegidos? No, No, no está protegido. no.
No se aplica la protección. Exacto. En el momento que se demuestre que esa información no es veraz, ya no es de aplicación la norma. Y en Vale. cuanto al plazo, la pregunta Eso. anterior que hacía en cuanto al plazo, estamos La fuera fecha. de plazo. Sí. Ya. El año pasado. Diciembre de Sí, 2023. ya. 250 personas trabajadoras era marzo y entre 50 y 249 se dio margen hasta 1 de diciembre. Sí. Ya lo tienen que tener. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, bueno, igualmente la sesión está siendo grabada y la compartiremos también, la pondremos en nuestro canal de YouTube y Estupendo. cuando ustedes nos pasen la presentación, pues la enviaremos también por email. Pues Así estupendo. que Hecho. ya varios les han felicitado, les felicito también a Sotel por la presentación y muchísimas gracias de nuevo por colaborar con nosotros. Muchas gracias. Así que Muchas Gracias a gracias a ustedes. todos y a todas. por asistir. Muchas gracias y encantado. Vale. Igualmente. Gracias a Bueno, buen todos. día. Igual, Gracias. Hasta gracias. luego. Adiós. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias.